Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El gobierno de Estados Unidos va a investigar si los vehículos inteligentes fabricados en China que circulan por las carreteras estadounidenses suponen un riesgo para la seguridad nacional. Según la Casa Blanca, la pregunta es si estos automóviles pueden recopilar información de quien los conduce y transmitirla a China. Estos coches tecnológicamente avanzados disponen de un gran número de cámaras y sensores necesarios, por ejemplo, para los sistemas de asistencia al conductor. Durante la conducción se pueden registrar muchísimos datos sobre el conductor, los pasajeros o el trayecto realizado. Un hecho que hace saltar las alarmas de la administración del presidente Joe Biden sobre posibles actividades de espionaje. Actualmente las tasas de importación de automóviles chinos en Estados Unidos son mínimas, en gran parte debido a los elevados aranceles. Nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, como es de costumbre, nos va a arrojar más luz sobre este asunto. Ana, cuéntanos, ¿hay motivaciones económicas también, además de las alegadas de seguridad nacional, para esta decisión de Estados Unidos? Sin duda. De hecho, el comunicado de Joe Biden empieza y acaba hablando del futuro de la industria de la automoción en Estados Unidos, de los trabajadores del sector y de la clase media del país. Coincide que se van a estudiar acciones a tomar en un momento en el que China es el primer exportador mundial de autos, incluidos los eléctricos, que son los que están fuertemente conectados a la red. La industria de este país ha estado y está muy subsidiada y sus autos baratos, eléctricos, están llegando a muchos mercados que están compitiendo con las industrias automovilísticas de Occidente, que están haciendo justamente esta cara transición industrial. La Casa Blanca, que por un lado está tratando de dar un fuerte y subsidiado con dinero público empuje a su economía basada en energías limpias, está escuchando las quejas de las empresas automotrices y del sindicato del sector, que curiosamente resumió Elon Musk. El presidente de Tesla dijo que los coches chinos son los más competitivos y que sin barreras pueden acabar con el resto de las empresas. BYD, el fabricante chino de automóviles eléctricos, ya es más grande que Tesla y está buscando fábrica en México. Estados Unidos ya tiene barreras a la importación de coches chinos, un 25%, pero podrían subir. Ana, se habla entonces otra vez de seguridad nacional a pesar de los relativos acercamientos políticos entre China y Estados Unidos. ¿Se mantiene entonces el clima de desconfianza entre ambos países? Los recelos sobre la conectividad y la no es nueva, y ejemplo de ello es la desconfianza que sigue habiendo con TikTok, la que hubo con Huawei, y además es mutua, porque China tiene limitados el uso de los Tesla a altos cargos políticos y militares del país desde hace tiempo. Esta misma semana, no obstante, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva prohibiendo o restringiendo la venta de datos de estadounidenses, como datos pueden ser biométricos, genómicos o de geolocalización, en China. Y el FBI ya ha levantado la voz de alarma por la posible filtración en infraestructura por parte de hackers chinos. Por supuesto, estamos en año electoral y la firmeza ante China es parte del programa político. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. En su discurso del Estado de la Nación, el presidente ruso Vladimir Putin destinó gran parte de su alocución a presentar el estado de la economía rusa a sus compatriotas y al resto del mundo. Putin destacó la elevada tasa a la que creció la economía de su país el año pasado, asegurando incluso que superó a todas las potencias del G7 en este aspecto. Según Putin, esto se debe a algo que llama el margen de seguridad de la economía rusa, un margen basado en la cohesión nacional y en una economía de guerra que permitió a Rusia reducir su dependencia de las exportaciones de recursos naturales. El presidente ruso también fijó claras metas económicas para garantizar la sostenibilidad del crecimiento en los próximos años. Escuchemos. Sugiero fijar un objetivo. La cuota de bienes y servicios nacionales de alta tecnología en el mercado interior en los próximos 6 años debería aumentar 1,5 veces. El volumen de las exportaciones de energía no procedente de recursos debería ser de al menos 2/3. Permítanme darles algunas cifras más.
En 1999, el volumen de las importaciones alcanzó el 26% del PIB. Importamos del extranjero alrededor del 30% de casi todo. El año pasado fue del 19% del PIB. En el periodo hasta 2030 es necesario alcanzar un nivel de importaciones no superior al 17% del PIB. Una estrategia para el futuro de la economía rusa. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para hablarlo con nuestro corresponsal Ezequiel Daray y analizar con él las propuestas del Kremlin. Ezequiel, escuchamos a un Vladimir Putin casi exultante por los números de la economía rusa. ¿Crees que tiene motivos, en efecto, para ser optimista? Bueno, Andrés, en el corto plazo sí, viene de un 2022 muy malo, en donde cayó el producto, en donde se devaluó el rublo, en donde la empresa, la línea de bandera, que era Gazprom, prácticamente perdió el 90% de su valor, y en el 2023 sorprendentemente creció más de un 3%, se espera que crezca, dice el Fondo Monetario, casi un 2% en este 2024, han logrado reducir el déficit de 2.3 puntos del producto a 1,9 y Putin lo quiere llevar a 1. Y hay un dato que es impresionante, el endeudamiento de Rusia es de solamente el 20% del producto. Para ponerlo en paralelo, es un tercio de lo que tiene de deuda versus producto, por ejemplo, Alemania, y un sexto de lo que tiene los Estados Unidos. Lo que sí hay que decir también es que el 40%, como decían antes, del gasto público se hace en gasto militar que es improductivo, y esto sin tecnología, sin materias primas que vengan de Occidente por las sanciones, puede llevar a más inflación si necesitan hacer crecer este gasto militar. La inflación fue del 5,7% este año y del año pasado, y se estima que puede superar el 7,5%, casi 8% en 2024. Ya que mencionás las sanciones, Ezequiel, Putin hizo especial hincapié en la necesidad de desarrollar el sector tecnológico y de reducir importaciones. ¿Todo esto parece indicio de que las sanciones han hecho efecto en la economía rusa o no? Han hecho un efecto mixto. A ver, Rusia sigue siendo muy dependiente, y esto tal vez es lo que Putin quisiera cambiar, de la exportación de hidrocarburos, de petróleo, de gas. Si en algún momento bajaran los precios de la energía, podría provocar una crisis presupuestaria, una crisis de balanza comercial y un ataque contra el rublo. Lo cierto es que los clientes han cambiado. Ahora las exportaciones se dirigen hacia China o hacia India, y Rusia sigue produciendo 9,5 millones de barriles de crudo por día, un poco menos que durante la pandemia. Pero lo que decíamos, ingresa menos tecnología por las sanciones de Occidente y hay menos inversión. Esto dificulta el crecimiento a largo plazo. Y Putin lo que está diciendo es, tenemos que vivir más con lo nuestro, tenemos que dejar de importar, un poco por obligación, porque el mundo no le quiere vender. Bueno, menos comercio significa a largo plazo menos prosperidad y menos posibilidades de crecimiento para la economía. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones, hasta cualquier momento. Inmediatamente repasamos otras noticias de esta jornada. El fabricante de autos eléctricos más grande del mundo, la compañía china BYD, confirmó que busca un lugar en México donde instalar su primera fábrica en América Latina. Según Stella Li, CEO de la empresa en las Américas, esperan producir allí 150.000 unidades anuales, orientadas principalmente al mercado mexicano. El Parlamento Europeo dio el visto bueno a la modernización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Chile, acuerdo que lleva ya 20 años en vigor. Con los cambios se pretende incorporar retos como el cambio climático o la diversificación energética. El acuerdo propondrá además una visión de perspectiva de género en el comercio. La Organización Mundial de Comercio informó que decidió extender un día más las negociaciones que se llevan a cabo en la cumbre ministerial de Abu Dhabi ante la falta de acuerdos relevantes. En la cumbre se negocian temas como la reforma de sistemas de arbitrajes comerciales, cuestiones agrícolas y mecanismos para facilitar inversiones en países en desarrollo.
Y aquí en Alemania la inflación está en su nivel más bajo desde junio de 2021. En febrero los precios al consumo subieron un 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Son cifras oficiales de la Oficina Federal de Estadística en la ciudad de Wiesbaden. Los precios de la energía son una razón clave para esta evolución. En Alemania han seguido bajando a pesar de que ya expiró el tope para los precios. Asimismo, el encarecimiento de los alimentos volvió a debilitarse de manera significativa. Los economistas hablan de un impresionante descenso de la inflación y esperan que la tendencia continúe. El viernes se espera información sobre las cifras de inflación europeas. Y la Comisión Europea autorizó el desbloqueo de 137.000 millones de euros para Polonia tras las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Tusk para garantizar la independencia judicial. El dinero había estado retenido hasta ahora porque, en opinión de Bruselas, el anterior ejecutivo polaco había socavado la independencia del sistema judicial. 76.500 millones de euros, más de la mitad de los fondos que recibe ahora Polonia, proceden del llamado Fondo de Cohesión Europeo. Con él se pretende armonizar el nivel de vida entre los Estados miembros. Otros 60.000 millones proceden de un fondo creado tras la pandemia de coronavirus para ayudar a la economía a recuperarse. Y uno de los indicadores de inflación más importantes también cayó ligeramente en enero en Estados Unidos. Hablamos del índice de precios en gastos de consumo personal, que fue un 2,4% superior al de hace un año, según la Oficina de Análisis Económico BA. Este índice describe cuánto dinero gastan diariamente los consumidores estadounidenses y el mes anterior fue ligeramente superior, lo que demuestra que la inflación ha descendido de modo leve. Sin embargo, sigue estando lejos del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, y esto podría significar que el Banco Central de Estados Unidos tampoco modificará las tasas de interés en marzo. Esta estrategia tiene como objetivo frenar deliberadamente la actividad económica, encareciendo el crédito, de modo que los hogares consuman menos y los precios se contengan. La Fed considera ahora bajar sus tasas este año, pero sus responsables advierten que prefieren esperar. Hasta aquí el informativo económico en Deutsche Welle. Gracias por la atención y la confianza. Nos vemos.